Hola, ¿qué tal, alumnos del Colegio Watson? El día de hoy vamos a continuar nuestras clases, pero de una manera muy distinta. Hoy no vamos a trabajar las ecuaciones, que es el tema que estamos viendo, de manera teórica ni con ejercicios. Ayer vimos problemas de aplicación, pero hoy vamos a trabajar con algo todavía más real. Estamos viviendo actualmente una situación bastante complicada con esto del COVID, del dichoso coronavirus, y hoy te voy a mostrar cómo las matemáticas y cómo son las ecuaciones una gran herramienta que están permitiendo a las autoridades de todos los países a combatir este mal. Porque aunque tú no lo creas, las ecuaciones son pieza fundamental para poder solucionar este problema. Entonces, aprovechando que es el tema que estamos viendo, vamos a hacer la siguiente práctica. Para ello, necesito que hayas descargado el archivo que subí a la página del colegio de Excel. Una vez que lo tengas, procedemos a entrar en él. Y es el archivo que aquí te estoy mostrando. Ahora bien, tenemos el título que es Modelos de simulación de pandemias por medio de ecuaciones. Seguramente has visto uno de los noticieros, uno de los informes, ya sea en la mañana o en la noche, que da nuestro estimado secretario o subsecretario de salud, el doctor Gatel, donde muestra diariamente una estadística donde van mostrando los casos de personas contagiadas por el COVID. Esto para saber cómo va el crecimiento de la curva. Bueno, hoy te voy a mostrar más o menos cómo es lo que realiza nuestro especialista estos detalles. Claro, ellos utilizan algunos algoritmos un poco más avanzados, unos modelos matemáticos más complejos, pero yo te voy a explicar las bases para que lo puedas dominar y entender. Nosotros para ello vamos a hacer uso de Excel. Entonces, fíjate, estás aquí situado en tu archivo de Excel. Del lado izquierdo tienes una tabla. En esta tabla puse número de brote. Tenemos la columna de número de brote. En esa columna tenemos los días desde que aparece el primer infectado. El día 1, ¿sale? Aparece el primer enfermo. Estos datos son aleatorios, y más te comento, son datos que yo generé, no son los datos reales, ¿sale? No son datos reales de ningún país ni de ningún lugar, pero se podrían considerar y créeme que el modelo sería muy, muy cercano. A pesar de que estamos usando Excel y no herramientas más avanzadas como econometría, tiene un gran nivel de exactitud. Entonces, fíjate muy bien. Tenemos aquí número de día de brote. El primer día aquí tenemos que hubo un enfermo. Fue nuestro paciente cero. El día 2 ya tenemos 3 enfermos, ¿sale? Esta persona ya contagió a 2 personas. El día 3 sube a 7. El día 4 ya tenemos 8 enfermos. El día 5 ya tenemos 14 y así sucesivamente. Y el día de ayer nos encontramos con el día 16 nos encontramos con 247 enfermos. Y el día de hoy nos están reportando, que hoy es el día 17, desde que se origina el brote, ¿sale? 359 enfermos. Entonces, estos son datos, ya como te lo comenté, son datos que ahorita generé de forma aleatoria, pero que nos pueden funcionar bastante bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros resolver esto? Fíjate, para poder resolver esto, vamos a hacer uso de potentes herramientas matemáticas. La primera es la estadística, que es la rama de la matemática que se encarga de recolectar datos, analizarlos y generar tomas de decisiones bastante importantes. Y también vamos a hacer uso del álgebra, en este caso de las ecuaciones. Ahora bien, ¿cómo vamos a poder hacer eso? Fíjate lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer, ya que estás aquí, es darle clic izquierdo a donde dice número de día de brote y sin soltar vas a mover el cursor de modo a que selecciones toda la tabla. Toda la tabla se va a sombrear. Ahora, ya que sombreaste toda la tabla, te vas a ir al apartado que dice insertar. Aquí en insertar vas a notar que en la parte central aparece un sinfín de gráficos. Tenemos, por ejemplo,
gráficos de barras, tenemos, por ejemplo, gráficos de pastel, que seguramente los conoces, es un tema de sexto de primaria, y también tenemos gráficos de dispersión. Tenemos un sinfín de gráficos aquí que podemos utilizar. Te voy a pedir que selecciones el gráfico que aquí estoy marcando, que es el que dice insertar gráficos de dispersión. Le vas a dar un pequeño clic aquí en la flechita y se van a desplegar varias opciones como estás viendo en pantalla. Aquí tenemos de tipo de burbuja, por ejemplo, ¿sale? Tenemos unos donde únicamente van a aparecer los puntos, ¿sale? Que son los de dispersión y unos de línea continua. Te voy a pedir de favor que selecciones la opción de aquí que dice dispersión con línea suavizada y marcadores. Entonces, le vas a dar clic ahí, por favor. Una vez que le des clic, te va a aparecer lo siguiente. Te va a aparecer este gráfico. Puedes dejar ese gráfico o puedes sustituirlo por alguno que te presente como opción aquí Excel. Fíjate cómo si le doy, por ejemplo, clic aquí, me cambia a este. Tengo un sinfín de opciones. En mi caso, voy a seleccionar este. A mí me gusta mucho este. Siento que esa combinación de colores se ve dark o no sé, así bastante genial. Entonces, yo voy a dejar este. Bien. Ahora, ¿qué representa esta gráfica? Esta gráfica nos está indicando en la parte de abajo el día que ha transcurrido desde el primer caso de infección. Por ejemplo, en el día 2 nos marca aquí, en el día 4 nos marca aquí. Si yo no alcanzo a ver bastante bien la gráfica, la puedo agrandar. Puedo darle un clic izquierdo y aquí vas a notar que aparecen estas bolitas en las esquinas. Puedes acercar el cursor, así como lo estoy haciendo, darle un clic izquierdo, ¿sale? Y arrastras. Y en automático, pues, va a crecer, ¿sale? Estaría creciendo la tabla. Ya se ve un poquito mejor. Entonces, ahorita vamos hasta ahí, ¿sale? Ahora, quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos mis alumnos del Colegio Watson que están viendo esta práctica y sé que la están viendo porque es una tarea que tienen que realizar. Y si alguna otra persona que no es de mis alumnos, por curiosidad entró a este video, puedes realizar la práctica. Ahora sí que si tienes el tiempo y tienes la curiosidad, te invito a hacerlo. Y si no, aunque sea verlo, que veas una de las aplicaciones de la probabilidad de la estadística que hoy en día estamos viendo diariamente en los informes del apreciado y estimado doctor Gatell. Entonces, fíjate, tenemos entonces ya lo siguiente. Y fíjate cómo generamos una gráfica que nos va representando en base a los días que han pasado el número de personas infectadas, el número de personas enfermas por este virus. Ahora bien, ¿qué más vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer en este momento es buscar una función, así como cuando vimos el tema de función lineal, que quizás lo recordarás. Vamos a buscar una función que se acerque a este gráfico. Existen muchísimas funciones, las funciones se de cuenta que son como gráficas, existen muchísimos tipos de funciones y nosotros tenemos que buscar aquella que al momento de trazarla se parezca lo más posible a la gráfica que tenemos aquí. Tenemos que buscar aquella función que sea muy parecida. Es como si, por ejemplo, tú tomaras a lo mejor a una persona y sales a buscar al mundo otra que se parezca lo más posible, ¿no? A lo mejor vas a grabar una película y necesitas un doble. Aquí es lo mismo. Tenemos esta gráfica y tenemos que buscar de todas las funciones matemáticas que existen, cuál es la que más se aproxima a nuestra gráfica. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjate cómo en el cursor me acerco a la gráfica y me pongo justamente, pongo la punta del cursor justamente sobre alguno de los puntos de la línea azul, que es mi gráfica, y le voy a dar clic derecho. Al momento que le doy clic derecho, te van a salir estas opciones, ¿sale? De estas opciones, vas a seleccionar la que dice agregar líneas de tendencia.
¿sale? Entonces le das clic izquierdo. Y al momento en que le das clic izquierdo, se abre una barra aquí de menú. Te salen varias opciones. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es cambiarle ese color, porque el color es muy parecido y así me voy a confundir. Entonces, te vas a esta parte donde está el botecito, le das clic y donde dice color le vas a cambiar el color. Te voy a poner morado. Y ve, fíjate cómo ya cambió. Yo te recomiendo que lo cambies porque si no nos vamos a estar confundiendo entre la gráfica y entre la función. Y ahora alguien dirá, ¿y qué es eso que apareció, no? ¿Qué es esa recta que apareció? ¿Qué trata o qué? Y fíjate, si le vuelves a dar doble clic, te vuelve a aparecer esta barra, ¿sale? Fíjate, lo que hice aquí es darle doble clic izquierdo nuevamente, pero a la recta, ya a la naranja, ya no al azul. Le di doble clic izquierdo y fíjate cómo se abre esto. Ahora bien, aquí me aparecen varios tipos de funciones, existen muchos más, pero Excel en este momento nos otorga estos. Entonces, yo tengo que buscar de esas opciones que me da Excel, cuál es la que más se aproxima al azul. Ahorita está puesta la lineal. Si observas, está puesta esta lineal. Aquí está el puntito. Significa que está trazando una recta donde cada punto de la recta se aproxime lo más que pueda a los puntos de la función azul. Pero ahora yo te pregunto, yo necesito que esta línea naranja pase lo más cercano a los puntos azules. ¿Se parece siquiera? No, no se parece. No tiene ni la misma forma y pasa por muy pocos puntos. De hecho, podemos darnos cuenta que únicamente hay 2 puntos de la línea naranja que coinciden con los puntos de la línea azul. Entonces, como que no me sirve. Habrán casos en la vida real donde sí sirva bastante, por ejemplo, en las leyes de la oferta y la demanda, que mucho tiene que ver ahorita con los precios del petróleo. Pero bueno, esa es otra historia y después hablaremos de ello. Ahora me voy a ir aquí y le voy a dar clic donde dice logarítmica. Entonces, fíjate cómo al darle logarítmica transforma a la línea naranja en otra, en una función logarítmica. Haz de cuenta que la dobló, ¿no? Pero si te das cuenta, tampoco se parece a la línea azul. De hecho, creo que se parece menos. Entonces, tampoco me sirve una función logarítmica para representar este modelo de pandemias. Voy a polinómica, vamos a usar polinomios como en álgebra. Ah, caray, notarás que tiene más parecido. Aquí hay una mayor cantidad de puntos naranjas que coinciden con los azules. Yo necesito una función en la que coincidan muchísimos puntos naranjas con los azules. Y aquí, por ejemplo, coincide en este punto y en este. Ya coincidió en 3. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a checar otra. Tengo aquí la de potencial, por ejemplo. Y notarás en la de potencial que hay varios puntos más que coinciden. Pareciera que funcionó bastante más la de potencial. De hecho, todo el inicio coinciden bastante. Pero ahora te invito a que pongas la exponencial. ¿Por qué la potencial no me sirve tanto? Porque en la parte final pareciera que se abren hacia dos vertientes distintas. Y quiero que veas ahora con la potencial. En el caso de la potencial, pareciera que son gemelas. Así como tú con tu crush, ¿no? Almas gemelas. Haz de cuenta así. La realidad es que no, ¿verdad? Pues lo que tú te imaginas. Pero bueno, fíjate, aquí tenemos los puntos azules, los puntos de la línea naranja, y fíjate cómo van coincidiendo en muchos puntos, en muchos puntos, muchos puntos, y aunque aquí ya no coinciden en puntos, la tendencia que llevan es la misma. Y si has observado las conferencias del doctor Gatell, vas a notar que sacan muchas gráficas de este estilo. Entonces, acabamos de detectar una función que se parece mucho al azul. Y te voy a decir algo, en todos los modelos epidemiológicos, siempre que tenga que haber epidemias, siempre la que se utiliza es la exponencial. Es la que más aproxima a la realidad en un modelo epidemiológico. Si tú hicieras un modelo epidemiológico del COVID, el dichoso coronavirus, del dengue, es más, si realizaras un modelo de simulación epidemiológico de Resident Evil o de alguna película de zombies, saldría de la misma manera.
Y me interesaría que un día lo hiciéramos, estaría divertido, lo vamos a hacer más. Y notarás que siempre tienen esta forma exponencial. Sería interesante que hoy vieras el reporte diario que hace el doctor Gatell para que más o menos veas cómo así quedan las gráficas. Pero bueno, nuestra gráfica azul son los valores reales. La naranja es un estimado. Y ahora la pregunta sería, ¿y para qué me sirve sacar esa función naranja, la que lo estima? Para lo siguiente, si tú te aproximas con el cursor en la función naranja y le das un clic derecho, ¿sale? Te aparece nuevamente lo de formato de líneas de tendencia. A mí ya no me aparece porque ya lo tenía. Eso te lo estoy diciendo por si esta ventanita la cerraste. En la parte de hasta abajo hay muchas opciones, pero hay una muy interesante. Y esta opción está aquí abajo, la penúltima, y te dice presentar ecuación en el gráfico. Es decir, Excel nos va a generar una ecuación que se aproxime, o mejor dicho, que se acerque o sea la ecuación de esta función naranja. Nos va a dar la ecuación de esa gráfica naranja. He ahí la importancia de que la generemos. ¿Por qué? Porque la función naranja es muy parecida a nuestra función real. Entonces esa ecuación también se va a aproximar a los valores de nosotros, a nuestros valores reales. Entonces le vas a dar aquí en el cuadrito clic y vas a notar que aquí te va a aparecer en el gráfico la ecuación lineal. Bueno, exponencial, perdón. Esta es una ecuación exponencial. Entonces, fíjate, voy a aproximar aquí con Excel para que la veas un poquito mejor. Estoy acercando. Y fíjate, aquí tenemos la dichosa ecuación. La ecuación que modela la función naranja y que por ende se aproxima también a nuestros datos de los enfermos de esta pandemia es Y es igual a 2.2833 por E a la 0.56X. ¿Qué es una E? La E es un número irracional en matemáticas. Es un número muy parecido a pi. Pi, por ejemplo, tiene infinitos decimales y van variando. No siguen un patrón, ¿sale? No son periódicos. La E es otro número en matemáticas que es parecido, que es irracional. Y su valor es aproximadamente 2.27. Y ahorita lo vamos a usar, ¿sale? Entonces, 2.71, perdón, ya me estoy confundiendo, es 2.71, no 2.20, es 2.71. Ahora bien, fíjate, la E sirve muchísimo para poder modelar estas funciones exponenciales. ¿Cómo? Fíjate, vamos a hacer uso de esa ecuación para poder nosotros predecir el número de enfermos que va a haber en cualquier momento. Ojo, no somos brujos, no podemos saber con exactitud cuántos va a haber, pero lo podemos aproximar. Y no estamos usando brujería, ni la ouija, ni esas cosas. Estamos haciendo uso de matemáticas. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Te vas a ir a la parte de abajo donde está el gráfico, ¿sale? Es más, mejor cierra esto y lo vamos a hacer aquí. Fíjate, para más fácil. Aquí al ladito de tu gráfico vas a poner, vas a hacer primero un poquito más grande esta celda. Entonces hago esto aquí le das clic, arrastras, te queda así. Y aquí quiero que le pongas X, ¿sale? X igual. Y aquí al lado es donde vamos a poner el valor de X, es decir, el valor de X yo lo voy a poner realmente en las columnas N, pero en M voy a anotar los datos que van representando. Ahora bien, abajito de X vamos a poner la multiplicación que yo aquí tengo. Debes de recordar que en álgebra un número junto a una letra es multiplicación. Entonces yo aquí tengo, si observas bien la gráfica, 0.3056x. Entonces, 0.56. Le voy a poner 0.3056. 0.3056x. ¿Sí? Que es lo que me aparece aquí en la ecuación.
Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí al ladito, ¿sale? En la celda de aquí al lado, voy a meter la siguiente fórmula, ¿sale? Ya están llamando por teléfono, pero no voy a contestar. Vamos a poner la siguiente fórmula. Fíjate, voy a poner igual, y aquí voy a poner la multiplicación de 0.3056, es decir, voy a poner igual a 0.3056. Acuérdate que en Excel, para que puedas meter fórmulas, tienes que poner forzosamente ese igual. Y eso se va a multiplicar por X, pero X va a ser el número de aquí arribita. Ojo, X no es este. Yo esto lo puse como para saber de qué estoy hablando, pero realmente el valor de X yo lo voy a poner aquí. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí voy a poner el valor de la celda, que en este caso mi celda es N, y aquí N7, ¿sale? ¿Cómo representamos por en Excel? Ponemos un asterisco y voy a poner N7, ¿sale? Para que se seleccione la celda de acá arriba. Y le voy a dar igual. Y me da 0. ¿Por qué 0? Porque no hay ningún valor en la celda, y como no hay valor en la celda, lo toma como un 0. Y 0 por 0.3056, pues me da 0. Ahora, en mi ecuación tengo e elevado a esa potencia. ¿Cómo voy a hacer eso? En Excel también puedes trabajar las potencias. Y te voy a explicar cómo. Primero vamos a hacer la notación. Vamos a poner e, y para representar una potencia, ¿sale? El símbolo que vamos a utilizar, ¿sale? Es este, ¿sale? Esta como V invertida. Y ahora nosotros, ¿cómo escribimos eso? ¿Cómo vas a poner eso? En tu teclado tienes una tecla que dice Alt-GR. Entonces quiero que selecciones esa tecla de Alt-GR, ¿sale? Entonces quiero que selecciones esa tecla de Alt-GR y vas a apretar donde está el símbolo de corchete y llave y tiene ese simbolito de V invertida. Lo apretas, no pasa nada. Aprieta cualquier tecla y ya aparece después de eso. Entonces tengo E a la 0.3056. X. Bien, escribimos eso. Ahora yo quiero que aquí al lado aparezca el resultado de esa operación. Yo te comentaba que E vale aproximadamente 2.71828 y así se sigue, porque ese número se va infinitamente, ¿sale? A esos números se les llaman irracionales. Ahora, ¿qué vamos a poner aquí? Aquí vamos a poner una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a poner igual y yo aquí voy a meter una potencia. Entonces, en Excel, cuando trabajes potencias, vas a escribir potencia. Igual a potencia, abres paréntesis y te pide poner el número que es la base, ¿sale? Al cual vas a elevar al exponente. ¿Cuál es mi número base? Mi número base es E. Entonces, como voy a poner a E, voy a poner 2.71828. Es un aproximado porque les digo que ese número es infinito. Coma, y me dice que a qué potencia lo voy a elevar. Y a la potencia que yo lo quiero elevar, pues es el valor de acá arriba, porque es el que le aparece como exponente. Entonces voy a poner aquí este número, pero este número no lo puedo poner como 0. Tengo que poner la celda, que en este caso es N8. Lo que hay en N8, eso elevado. Y nos da 1. En alguna clase te comenté que todo número elevado a la 0 siempre vale 1. Como no aparece ningún valor aquí, en automático esto vale 0. Y esto, como se está elevando a lo que está aquí, pues en automático lo marca como 1. Y ahora aquí abajo vamos a poner lo siguiente. Aquí abajo vamos a poner Y. Aquí me va a aparecer el valor de Y. ¿Qué va a ser Y? Y va a ser igual, pues lo que aparece aquí, 2.2833, y eso se multiplica por E elevado al exponente, pero eso es lo que tengo acá arriba, entonces voy a poner por, es decir, asterisco, y lo que está acá arribita. ¿Qué celda es la que está acá arribita que estoy marcando? Ah, pues es la celda N, no es N10, es N9, por N9,
¿Sale? Entonces, tengo que multiplicar 2.2833 que estoy sacando de la ecuación que me dio el gráfico por todo lo que he obtenido aquí, que en este caso es la celda N9. Y le damos Enter. Y me daría 2.2833. Eso que acabamos de hacer es, no sé si llamarlo un mini programa, ¿sí? Una mini fórmula que nos permite estimar el número de enfermos que vamos a tener en un determinado tiempo para los datos que tenemos en este gráfico. Entonces, fíjate qué interesante. Voy a hacer un poquito hacia atrás la vista para que puedas ver lo que estamos haciendo. Entonces, fíjate qué interesante. Vamos a suponer que yo quiero saber cuántos enfermos hubo el día 1. Quiero que mi bola mágica, que es esta ecuación tan hermosa, me pronostique cuántos enfermos hubo el día 1, sin yo haberlo sabido. Esto me va a dar una aproximación, ¿sale? Se aproxima. Entonces yo aquí voy a escribir el número de día, quiero el día 1. Y si le doy Enter, me dice que aproximadamente el día 1, que es este valor de aquí, hubo 3 enfermos. La realidad es que no, la realidad es que hubo 1. Bueno, tampoco se fue al extremo a 50, 100. Quiero saber ahora cuántos enfermos hubo el día 5. Entonces aquí quito este 1 y le pongo 5. Y me da 10. Tuvieron 14, creo que no estuvo tan lejano. La realidad aquí en este problema fueron 14 y a mí me está diciendo 10. ¿Sale? Ahora, considera esto en una cantidad muy grande de población, creo que es un valor bastante cercano. Ahora, quiero saber cuántos enfermos hubo más o menos el día 15. La realidad en mi tabla me marca que hubo 175. Entonces, yo le voy a poner aquí el día 15 y me marca, por ejemplo, 223. Bueno, aquí se alejó un poquito más, 50 valores. Pero aún así, debemos considerar que el modelo se va aproximando. Por ejemplo, aquí yo observo que en el día 11 como que cruzan muy parecido. Vamos a ver. En el día 11, mi ecuación me dice que hubo 65.8, cuando realmente hubo 72. Fue muy cercano el valor. Y así. Ahora estamos diciendo, o decíamos al principio, que hoy es el día 18. Y si yo quisiera saber mañana entonces cuántos enfermos va a haber, ¿qué hago? Pues ahora voy a poner el día siguiente. ¿Cuál es el día que sigue? El día 19. Si yo pongo aquí 19, mi ecuación me está diciendo que aproximadamente mañana va a haber 759 enfermos. Ahora vamos a suponer que mi cumpleaños cae en el día 30 y yo quiero saber si para ese entonces ya se calmaron las cosas o sigue igual. Entonces yo le pongo aquí 30. Changos. 21.886 contagios. Y entonces, ¿por qué crees que nos están diciendo que nos lavemos las manos, que guardemos distancia, ¿sale? Que mantengamos esta distancia con Susana distancia y que estemos en casa? Porque precisamente las pandemias se mueven en función exponencial y la función exponencial tiende a crecer inmensamente. Fíjate cómo yo voy variando tantito los datos, le pongo 35 y ya me dan cantidades monstruosas. Y si nada más le subo un día, 36, le pongo 36, ve cuánto ya me está saliendo. ¿Te das cuenta? Por eso, diario en los noticieros ponen esto, para que hagamos conciencia. Por eso, tanto la urgencia que nos dicen de doblar la curva. ¿Sí? Y ahora bien, ¿cómo el gobierno prevé este tipo de cosas? Por ecuaciones. Las ecuaciones, los gráficos, la estadística es lo que nos dice qué debemos hacer. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Doblar esa curva. Al momento en que logramos que se doble la curva, deja de ser una función exponencial. Y en ese momento le damos en la torre al coronavirus, o al Zika, o al dengue, o a lo que sea. Y como te comenté, esta sería la ecuación para este conjunto de datos.
pero podríamos tomar los datos reales que nos ha dado, por ejemplo, México y podemos construir un modelo matemático parecido de esta forma, siguiendo los mismos pasos, pero con los datos exactos de México actualmente. Y así podríamos desarrollarlo. Mucha gente me ha dicho que quiere estudiar medicina y que no va a llevar matemáticas. Oh, sorpresa, hasta la medicina lleva muchas matemáticas. Espero te haya gustado mucho esta clase. Quise mostrarte una de las aplicaciones de las ecuaciones y cómo las ecuaciones pueden ayudar a salvar vidas. Y es un problema que actualmente estamos enfrentando, no solo México, todo el mundo. Y todo el mundo está haciendo uso de herramienta, las ecuaciones y la estadística. Espero que te haya gustado mucho esta clase. Déjame por favor un comentario, qué te pareció esta actividad. Y para mis alumnos, ¿qué les voy a dejar para valerles esta actividad como trabajo del día? Te vas a ir a insertar, aquí, a la opción de insertar, vas a buscar aquí donde dice texto, después te vas a WordArt, ¿sale? Vas a seleccionar un tipo de letra, la que tú quieras, por ejemplo, pues esta naranja, y me vas a poner tu nombre, ¿sale? Me vas a poner tu nombre, porque tienes que hacer toda esta práctica en la computadora. Todo lo que yo fui haciendo, tú lo debes de hacer. Y me vas a poner tu nombre. Por ejemplo, vamos a suponer mi caso, que me llamo Alberto Valdés. Vas a ponerlo así, la vas a hacer grandota esta letra, ¿sale? Y lo vas a poner así en el gráfico, ¿sale? Le vas a tomar una fotografía o una captura y me la vas a mandar a mi correo. Y esa va a ser la evidencia de tu trabajo del día. Pero quiero que aparte de mandarme esto, entres al foro, ya sabes, voy a dejar en el archivo el link, y comentes qué te pareció la actividad. Quiero que compartas con tus compañeros qué te pareció este tipo de actividad y sobre todo quiero que compartas qué opinas de cómo las matemáticas se relacionan con la medicina y con la situación actual que estamos viviendo. Y ahora para finalizar te invito a seguir con las medidas de seguridad. Hay que estarse lavando las manos, hay que mantener la distancia y en medida de lo posible estar en casa. Un gusto saludarles, espero les guste la práctica. Nos vemos hasta la otra.